Vamos a continuar con nuestra materia de existencia de materiales 2, paralelo. En el capítulo 2, subtítulo 2.4, estrategias de solución de problemas. ¿A qué se refiere este subtítulo que estamos introduciendo en este capítulo? A lo siguiente: ocurre que por años se ha verificado en instituciones de educación, sea colegios, universidades, no solo del país, sino también de otras latitudes, que el estudiante tiene dificultades en resolver problemas, especialmente de matemáticas, química, física, análisis estructural, ingeniería civil, hidráulica de canales, y así sucesivamente tiene dificultades. Por eso hay alta referencia en estas materias relacionadas. Por ejemplo, la Facultad de Ingeniería, la Facultad Nacional de Ingeniería, hay alta referencia. Entonces, por años también se ha planteado una serie de estrategias de cómo mejorar la resolución de problemas, una serie de propuestas. Como yo conozco una propuesta de un ahora doctor en educación superior, que para alcanzar ese nivel propuso el siguiente tema: formulación de problemas mejora la resolución de problemas en geometría, en este caso. Con ese tema, esta persona ha alcanzado el título de doctor en educación superior. Entonces, pero con los años se han propuesto una serie de estrategias de mejoramiento de la resolución de problemas. La mayor parte de estas estrategias confluyen en lo siguiente: que un problema pasa por cuatro etapas. Comprensión del problema, entenderlo bien. Planificación de la resolución, cómo elegir las ecuaciones involucradas y cómo resolver sistemáticamente el problema. Ejecución del problema, ejecución de la planificación, de lo planificado. O sea, ahora esta es la etapa de los cálculos algebraicos, trigonométricos que fue. Y prueba de las soluciones. Comprobar esos resultados. Estas cuatro etapas vamos a desarrollar. Pasamos. La primera etapa: comprensión del problema. ¿A qué se refiere esta etapa? A lo siguiente. Primero, tenemos que haber estudiado minuciosamente la fundamentación teórica de los temas sobre el tema referido a determinado problema que esté planteado. Si no hemos estudiado esa fundamentación teórica, su teoría, pues difícilmente vamos a poder resolver el problema. Es que yo les digo a mis alumnos en clases presenciales: es como si un jilguero, estudiante de básico, ¿no?, de primer semestre, estuviera pasando por el pasillo y lo llamáramos: resolver este problema. Así te va a decir: no puedes, no sé nada de esto, tendría que estudiar. Lógicamente necesitamos la base fundamental, la base teórica. Y si en esa base teórica existieran ecuaciones, su deducción de ecuaciones, mejor dicho, hay que estudiar la deducción de ecuaciones. Ya, mejor si ustedes después de estudiar lo hacen por sí mismos, tapando el procedimiento, qué sé yo, lo hacen por sí mismos. Eso va a enriquecer bastante su conocimiento. ¿No? Ahora, ¿qué otros pasos? Hay que leer el enunciado del problema en su totalidad. Primero, una lectura total, sin detalles. Luego, leer el enunciado en detalle, para cerciorarnos de qué características tiene el problema. Se puede anotar los datos, las incógnitas, si existen gráficos que requiriéramos gráficos adicionales, podemos hacer esos gráficos, con tal que podamos visualizar el problema o el determinado en distintos ángulos, digamos en la vista isométrica,
si llegara a ser el caso. Eso es lo que se recomienda. Pero sí, el objetivo de esta primera etapa es el de identificar el tipo de problema que se trata. Hay que identificar qué tipo de problema se trata, aquel que queremos resolver, que esté planteado, qué sé yo, en una práctica, en un examen determinado, en un examen parcial. ¿Por qué? Porque cuando se plantea un problema normalmente de examen, qué sé yo, en ese enunciado no va a existir pues una referencia que diga este problema es del capítulo 2, es del capítulo 3, tomen en cuenta, algo así, no. Entonces tiene que identificarse qué tipo de problema, y la identificación del tipo de problema que se trate ha de permitir al estudiante seleccionar qué ecuaciones y otros análisis estén involucrados en ese problema. Ya de la gama de ecuaciones que tuviéramos, ya sea en formulario, qué sé yo, vamos a poder seleccionar pues las ecuaciones referidas a ese problema. Este proceso, este procedimiento clínico, permite evitar equivocaciones. Nos evitamos equivocaciones, como cuando ustedes dirán. Si se enuncia un problema, aquí una enunciación. Si pasamos por esta lectura detallada, por ejemplo, se nos puede ir un dato en sus unidades de medida. Digamos que un dato, la carga unitaria que estuviera en kilogramos por centímetro, entonces tal vez lo tenemos kilogramos por metro. Entonces las unidades ya van a provocar que el problema no vaya a resolverse como le quisiéramos. No, porque las unidades se van a mezclar. Otras unidades de dimensión de viga estuvieran en metros y aquí estuvieran confundidos metros por centímetros, por decir algo. Cosas así, y esto yo les digo por experiencia de varios años dictando esta materia. Eso veo cuando realizo exámenes, cómo algunos estudiantes se equivocan en algún dato inicial. Ha tomado un dato que no correspondía, ha confundido unidades, un cero en demasía, en un determinado valor numérico, qué sé yo. Entonces, de eso se trata esta etapa. Y yo les comento, por ejemplo, ha ocurrido que cuando estamos iniciando un examen determinado o un examen parcial, y empiezo por distribuir los exámenes, los fichas de examen de los estudiantes, en la primera fila, al primero que le entrego, al segundo, al tercero, y estoy en el tercero y no ha pasado más de 10 segundos y veo desde ojo que el primer estudiante ya está haciendo cálculos, lo veo que está calculando ya con su máquina. Yo digo para mí, ese joven puede equivocarse, podría equivocarse porque ni siquiera ha de dar lectura minuciosa a un problema que está en este momento resolviendo, ya está calculando. Entonces, esas cosas ocurren. Entonces, finalmente, en esta primera etapa, estas son las recomendaciones que se introducen. Y hay otras también, que más adelante vamos a ir desarrollando con los siguientes capítulos y en la resolución de problemas, qué situaciones se van a ir presentando para cada caso, ¿no? Porque cada problema normalmente tiene sus propias particularidades. ¿Ya? Ahora, para ilustrar estas etapas de estrategias de solución de problemas, en esta primera etapa vamos a introducir un problema de aplicación. Problema 2.2 dice: determinar diagrama tau y tau máximo. Inciso B: determinar por el método de la vida conjugada la coordenada F sub C esto faltaba en el enunciado. Y el ángulo de rotación y el ángulo de rotación θ sub D en la sección D. Entonces, estos datos
están incluidos en el enunciado. Eso es el enunciado, en eso consiste, pero aquí está visto que es una viga con el extremo empotrado y el otro extremo libre. Esta sección D, sección C. Aquí hay una carga distribuida 2Q. Y de este tú llamo Q, ¿no? Ese es su valor. Ahora la longitud de la viga, la mitad dimensional, la otra mitad dimensional. Aquí está visto que aquí hay un momento localizado. Un momento localizado en esa dirección, en ese sentido. QA al cuadrado. Ahora esta viga indica que se trata de forma de una cruz con estas dimensiones. H tercios, H tercios, H tercios, y aquí también H tercios, H tercios, H. Estas son dimensiones D. Ahora, indica en el inciso A, determinar diagrama tau y tau máximo. Tau máximo. Vimos que es una viga extremo libre. Este diagrama tau máximo, hasta donde hemos visto, hasta donde hemos avanzado en la teoría de esta materia, en el segundo capítulo, está referido pues al corte en vigas, así hemos denominado con este símbolo, esas tensiones de corte que se manifiestan por efecto de la flexión en vigas, y esta flexión, a su vez, por efecto de esta aplicación de cierto estado de cargas a una viga. Entonces, inciso B, determinar por el método de viga conjugada la ordenada F sub C indica en sección C y el ángulo de rotación θ sub D en la sección D. Inciso B, está visto que todavía no hemos avanzado. Esto está referido, les digo, documento al capítulo 3, al siguiente capítulo de esta materia. Pero esto está aquí introducido porque este problema es el problema de examen primer parcial del semestre 2016. Entonces todavía no hemos avanzado. Pero aquí es introducido nomás ese problema de examen para que ustedes tengan una idea de cómo más o menos va a llegar a ser un problema de examen. 2 capítulos que se están introduciendo. Entonces, el día de hoy, mejor dicho, en este problema solo vamos a resolver el inciso A, porque del inciso B todavía no hemos avanzado, ¿no? Pero es una buena referencia para un examen. Entonces, ahora aquí está la viga, hemos indicado en sus dimensiones de sección transversal. Ahora, vamos a ir anotando estos datos. Indica además, el objetivo es identificar el tipo de problema. Es un problema en el inciso A. Hemos dado lectura. El inciso A es un problema de corte en vigas. ¿Por qué? Ese término tau está referido a ese tema, a ese capítulo. Corte en vigas. ¿No? Ahí está. Esta es la identificación del tipo de problema. Identificación de tipo de problema. Ahí está. En este tipo de problema, ahora, ¿qué datos están introducidos? Está visto que este es un problema literal. Entonces podríamos anotar sus datos. La carga unitaria es dato, la dimensional. Luego, el H está en cuanto a dimensiones de la viga. Incógnitas. Nos está
está solicitando diagrama tau y tau máximo. Estas son tensiones de corte en vigas sometidas a flexión. Sometidas a flexión. El inciso B todavía no lo vamos a tratar porque todavía no hemos avanzado. Vamos a colocar solamente ver capítulo 3. Siguiente capítulo. Capítulo 3. Eso es lo referido a esta primera etapa de estas estrategias de solución de problemas aplicado ya a este problema 2.2. Segunda etapa. Planificación de la resolución del problema. Segundo paso, segunda etapa de estas estrategias. ¿Qué indica? Habiendo identificado los tipos de problema, dice seleccionar las ecuaciones involucradas. ¿Qué tipo de problema? ¿A qué se refiere? Cuando uno da lectura, ha pasado por una etapa de comprensión, ya va a darse cuenta qué ecuaciones y qué ecuaciones y también qué otras relaciones y conocimientos previos se van a requerir para resolver el problema. Pero si identificamos el tipo de ecuaciones, vamos a poder planificar cómo los vamos a usar hasta alcanzar la solución del problema o las soluciones. Y esto normalmente lo hacemos ustedes así sin querer. ¿De qué manera? Están estudiando un tema determinado para un examen, luego han agarrado sus apuntes o su texto de estudio, su texto de referencia, de consulta. Entonces están estudiando, van leyendo la parte teórica, la fundamentación teórica, la deducción de ecuaciones bien importantes y luego si lo hacen por sí mismos. Analizar con detalle los problemas resueltos. Y luego ustedes se sienten capaces y dicen, bueno, yo voy a poder resolver el problema de este tema. Y aparece el primer problema propuesto. Y ustedes dicen, antes de resolver, dicen, aquí está este problema, después de leer varias veces, ustedes se dan cuenta de que ese problema es parecido que uno que esté ya resuelto. Solo están cambiando los datos. Y ustedes dicen, este es el problema, aquí va a plantearse una ecuación, después otra ecuación, y finalmente han de ser un sistema de 2x2, y una de las incógnitas es lo que este está pidiendo. Entonces, esto es chancaca. Dicen, no, ya no nos resuelve. Porque dicen, para que ya está resuelto, mentalmente lo han hecho. Pasan al segundo tema, el segundo problema propuesto. Y normalmente los exámenes, los problemas de los textos, inclusive de la materia de cátedra de auxilio, pero son pues graduales, es como subir unas graditas. El primer problema es poco fácil, el segundo más complicadito y así sucesivamente. Entonces el segundo problema ustedes leen y dicen, voy a esta ecuación, vamos a utilizar esta otra ecuación, pero va a faltar tres incógnitas, ha de faltar una ecuación. ¿De dónde voy a extraer esa ecuación? Seguramente han de tener que ser un análisis relacionado a ese tipo de problema, ya hay un problemita un poquito más intrincado. Entonces dicen, bueno, entonces empecé a resolver. Y van analizando, buscando finalmente, antes de resolver, mejor dicho, van buscando qué referencias adicionales se requieren. Cuando ya está en su cabeza qué es lo que se va a hacer, dicen, se va a alcanzar un sistema de 3x3, 3 ecuaciones continuas. Y si se me puede olvidar alguna de las incógnitas, es la incógnita que nos está pidiendo como resultado. Entonces pueden resolver C100 en la etapa del cálculo. De eso se trata esta segunda etapa. Después de identificar el tipo de problema, seleccionar las ecuaciones involucrar y otras referencias también, ¿no?, que estuvieran relacionadas al problema. Mentalmente planificar sistemáticamente lo que les he dicho, mentalmente, todavía sin hacer cálculos, ¿ya? Entonces hagan ustedes las ecuaciones, son dos ecuaciones, y esto voy a hacer aquí, voy a hacer allá, voy a hacer aquí, voy a requerir calcular el momento de inercia y voy a alcanzar
los resultados, no hay más. Pero eso lo hace mentalmente antes de hacer cálculos. En realidad, esta etapa permite pronosticar las soluciones. Pronosticando indica la fundamentación teórica de este tipo de estrategias que bastante lo he analizado en su momento. Cuando estuve estudiando la maestría en educación superior, les comento, hice un tema referido a estas estrategias. Tengo un proyecto de grado. Por eso también estoy introduciendo esto. Pues en este caso decía, porque no estoy referido a que hay que adivinar. O sea, adivinar, como decir que la extensión máxima ha de llegar a ser 2.5 de A, qué sé yo. No se refiere a eso, pronosticar. Sino, más bien, está justamente a lo que les he dicho, al proceso mental, ¿no? De cómo ir ordenando las ecuaciones y su aplicación sistemática hasta alcanzar las soluciones. En esta etapa, mejor dicho, este proceso que estoy indicando de análisis, de planificación, permite evitar, por ejemplo, cálculos innecesarios. Por ejemplo, ¿como cuáles? Este problema de aplicación es un problema de corte en vigas. Ya más adelante vamos a ver que para este problema, que esas tensiones de corte van a exigir el momento de inercia con referencia al eje Z de esta sección. Pero no está pidiendo un momento de inercia con referencia al eje Y. Pero yo les comento en este tipo de problemas, a veces como cálculo necesario, pues que hay estudiantes que determinan, calculan el momento de inercia con referencia al eje vertical, sin motivo, ya han llenado media página de su examen de hoja y está apareciendo. Yo en ese momento, cuando llegué al examen del libro, les pongo con letras hoja, con un lápiz hoja. ¿Para qué ha calculado esto si no lo va a utilizar? Y en vez de que el estudiante, por decir, estuviera desplegando su conocimiento de que sabe calcular la tendencia con referencia al eje vertical, no, en realidad está advirtiendo desconocer qué tipo de problema se trata. Si no ha digerido bien la comprensión del problema, en la planificación ese error ya se está presentando. Está calculando, efectuando cálculos innecesarios sin motivo. Además, ustedes saben muy bien que en un examen no hay mucho tiempo. El tiempo está calculado y de lo que se trata es avanzar lo más pronto, pero seguro, con cálculos bien detallados y poder alcanzar el mayor porcentaje de la nota de ese determinado examen. Y así, ese tipo de situaciones podrían presentarse. Y otras también hay, que más adelante en ciencia nosotros vamos a ir refiriéndonos con el avance de los temas. Entonces, con todo lo que les he dicho, ahora, esta segunda etapa, vamos a aplicar en este problema en el problema 2.2, en este problema, la planificación de las resoluciones. Ya está identificado el tipo de problema que se trata, identificado el tipo de problema. Claro, esto es en el inciso A. Entonces, vamos a notar en problemas de corte, el problema de cortes en vigas, ¿qué ecuación principal hemos deducido? Ustedes saben muy bien. La ecuación tau igual fuerza cortante, momento estático, ancho de sección, momento de inercia. Esta ecuación hemos deducido.
llegó a ser la ecuación 2.1. ¿Ya? Esta ecuación, justamente para determinar estas tensiones de corte en vigas. Esta es la que tuviéramos que aplicar en este específico problema. Ahora ya tenemos la involucrada de qué ecuaciones. Mentalmente planificar su aplicación sistemática. Mentalmente. No habría que anotar. Pero yo lo voy a anotar aquí. Para que quede plasmado aquí, ustedes pueden analizar. Mentalmente planificar la aplicación de la ecuación 2.1. Mentalmente estoy diciendo, ¿no? No es necesario que lo anote, pero vamos a ver. Como vimos, ¿qué nos está solicitando? Determinar el grado de tensión tau y tau máximo. Con esta ecuación, ¿qué vamos a requerir? Fuerza cortante. Pero como nos está solicitando tensión de corte máximo, además en la sección, no solo en qué sección, sino en la propia sección en qué fibra. Entonces vamos a requerir determinar diagrama de tensión de fuerzas cortantes. ¿Para qué? Para saber en qué sección de la fibra se presenta el mayor valor de la fuerza cortante. Entonces, seguramente, primero, determinar diagrama fuerzas cortantes. Eso vamos a requerir. Y luego, la fuerza cortante máxima. Eso vamos a necesitar. ¿En qué sección se va a producir? En esa sección, ahora, ahí es donde, seguramente, esta puede ser sección. ¿En qué fibra de la sección, que se llama HTS del borde superior, o en la mitad, se presentará la fuerza del tau máximo? Entonces, segundo, en la sección de Q máximo, antecito de eso, perdón, en paralelo orden, justamente es un orden pues, y sistemático. Antes de eso, como segundo, podríamos citar el momento estático, base para cada sección, el ancho de sección para cada caso de fibra, momento de inercia. Necesitamos determinar y su Z, momento de inercia con referencia a la Z, que normalmente es este horizontal sobre la sección de la momento de inercia. Y luego tercero, con momento estático, con ancho de sección, qué sé yo, vamos a determinar tau máximo en la sección de Q máximo. Esto vamos a determinar. Ese orden, podríamos seguir, está ya planificado, ¿no? Entonces, como verán, estas estrategias de solución de problemas, de sus 4 etapas, 2 de ellas estamos hemos descrito en este video. Siguiente video, van a ser completar este mismo problema con las 2 siguientes etapas. Habíamos visto que estas estrategias de mejoramiento, de solución de problemas, constaban de 4 etapas que se siguen cuando se resuelve determinado problema, sea de álgebra, física, análisis estructural, química, hidráulica de canales, qué sé yo. Tercera etapa de las 4 etapas: comprensión del problema, planificación de la resolución, ejecución del problema, ejecución de lo planificado, mejor dicho, y prueba de las soluciones. 2
de aquellas primeras etapas que en el anterior video hemos desarrollado. Tercera etapa, la de ejecución de lo planificado. Ejecución de lo planificado. ¿A qué se refiere esta etapa? Dice que se efectúan los cálculos referidos al problema según lo planificado. En la anterior etapa hemos visto que una vez identificado el problema, había que seleccionar ecuaciones concernientes al problema y ordenarlas de manera sistemática, pero de manera mental, no todavía los cálculos, no necesariamente. Entonces, ahora sí ya dejamos los cálculos, sea algebraicos, trigonométricos, o lo que fuere, lo que se necesitara, ¿no? Según lo planificado en la segunda etapa. Esta etapa es una etapa técnica, es como que ya estuvieras resuelto el problema de manera mental, solo ustedes tienen que llevarlo a cabo. Es como si tuvieran una madeja de lana y no pudieran encontrar su punta, pero ese es el problema. Van buscando y cuando hayan el hilo de la punta de la madeja, empiezan a desenvolver y ya no hay ningún problema. Entonces, ese desenvolvimiento que se hace, eso es técnico, solo ejecutar lo que estaba planificado. Por ejemplo, en ajedrez, que es una ciencia que a mí me gusta, que siempre la practico, y desde joven. Este tipo de ejemplo les pongo. Ocurre que en el ajedrez hay situaciones en las que en el desarrollo de una partida, sea de la apertura o del juego final, ya se ha estudiado varias situaciones que se presentan. Hay libros enteros sobre estrategias en ajedrez, libros enteros. Cómo se debe hacer para cada situación. Libros completos, volúmenes grandes, que hay que estudiar quien quiere mejorar y llegar a un nivel superior, ¿no? Por ejemplo, hay una situación que les voy a mostrar, en la que el de piezas negras ha quedado con una sola pieza, el rey, y el de las piezas blancas, de cada del color rojito, ha quedado con el rey, con un alfil, y su caballo, tal que el alfil está transitando en las casillas negras. Cuando eso ocurre, la regla, la norma, generalmente dice, tiene que dar mate el jugador que queda en esta situación en 40 jugadas. Si no lo hace, entonces el negro puede reclamar tablas de mate. Entonces ocurre que hay una presión para el que está con las piezas blancas, con rojas en este caso, para acelerar. Entonces, en el menor número de jugadas tiene que dar mate a este rey negro. Y ya se ha estudiado esto bastante, está ya planificado que cuando ocurre esto, lo que hay que hacer es conducir al rey, obligarle a llegar a una esquina, ¿ya? Pero esa esquina tiene que estar dominada por nuestro alfil, por el alfil que está recorriendo esas casillas. Entonces hay que obligar al rey a que venga a esta esquina y no a esta otra esquina. Eso es una técnica, esa es una estrategia, está ya planificado, está en todos los libros. Y eso hacemos cuando hacemos esto. Entonces, lo que ya se sabe que se tiene que hacer, lo ejecutamos. Vamos ajustando el rey poco a poquito aquí, obligándolo a que venga a esa esquina. Es lo que vamos a hacer. Y algo parecido entonces es esta situación en la tercera etapa, ejecución. Lo planificado anteriormente, ahora lo ejecutamos, sean cálculos numéricos, algebraicos o lo que fuere. Ahora, procedemos a la aplicación de esto en el problema que nos ocupa, el problema 2.2, que era en la anterior clase, lógicamente, en el video, habíamos iniciado. Se trataba de una viga con extremo encontrado, extremo libre, con este estado de cargas, carga uniformemente distribuida 2Q, uniformemente distribuida Q, y aquí un momento localizado.
Estas son dimensiones de sección transversal de deriva. Entonces, ¿qué hemos planificado? En la segunda etapa hemos dicho seleccionar las ecuaciones. Hemos visto que las ecuaciones involucradas son las de tensiones de corte. Tensiones de corte. ¿Esto dónde? ¿Dónde hemos hecho? ¿Dónde hemos hecho esto? De la segunda etapa. Dice que tau igual a fuerza cortante, momento estático, ancho de sección, momento de inercia. Esta ecuación había que usar en este tipo de problemas. ¿No es cierto? Y esta ecuación conlleva hacer cálculos relacionados a fuerzas cortantes, momentos estáticos, anchos de sección, momento de inercia. Y de lo que hemos explicado, hemos dicho, vamos a requerir diagrama de fuerzas cortantes. Eso es lo que vamos a calcular en este caso. Si llamamos esta sección A, que está el diagrama de fuerzas cortantes, tenemos que plantear qué convención de signos vamos a utilizar. Si calculamos fuerzas cortantes por izquierda, en esta dirección, positivo. Si por derecha, hacia abajo, negativo. Entonces, por ejemplo, en este caso, la fuerza por derecha, la fuerza cortante en C, al ser igual a 0, no hay ninguna fuerza. Seguimos. En D, otra vez por derecha. Consta que nos estamos reservando espacio, no nos va a alcanzar, si no, podríamos haber hecho más cómodamente así en el sentido vertical. Pero Q sub D, pues cortarle por derecha, fíjense, Q por A es la resultante de esta carga uniforme. Entonces, como está dirigida hacia abajo, positivo. Entonces, Q por A. Aquí. Seguimos en A. Otra vez por derecha. Q sub A. Positivo también. Fíjense, segunda convención de signos. 2Q por A. Entonces, vamos a tener el diagrama de fuerzas cortantes, por ejemplo, en esta situación. Lo graficamos. En C es 0. En D es Q por A, aquí. Y en A es 2Q por A, el doble. Ahí. Entonces, esto es Q por A. Aquí es 2Q por A. Ahora, en situación de carga bastante distribuida, usted sabe muy bien que esta es una línea así. Ahora, si alguien dudara, a la mitad del tramo de ese puede calcular su fuerza cortante y seguramente le va a salir un punto así. Similarmente, en este otro tramo, son valores positivos. Entonces, este sería el diagrama de fuerzas cortantes. Esto de un poco rápido estamos pasando porque esto ya conlleva conocimiento de la materia que ustedes ya han probado al lance estructural, ¿no es cierto? Entonces, este es diagrama de fuerzas cortantes. De esto se muestra que la fuerza cortante máxima es 2Q por A. Con eso es que tenemos que ir trabajando, porque en se acuerdan que aquí nos pedían diagrama de tensiones de corte, tensión de corte máxima, sino aquí también podríamos incluir qué incógnitas eran. Estas incógnitas es lo que se solicita. Claro que esto ya estaba denunciado en el anterior video, ahora ya estamos calculando, ejecutando. Entonces, después que hemos dicho la planificación, hay que calcular el momento de inercia de la sección transversal que llega a ser constante para cada sección. Entonces, eso vamos a hacer. Momento de inercia y sub z. Ahí está. Aquí tenemos un gráfico para ganar tiempo.
y que el vidrio no sea muy pesado, ¿no? Entonces, esta es la sección, en sus dimensiones, el eje horizontal sub Z. Podríamos hacer para el momento de esta sección, que nos formó la cruz, de esta parte central, digamos, de sección rectangular base por altura del cubo sobre 12, ¿no es cierto? Ese sería momento de inercia, la base, h tercios por la altura, h tercios, 9 por h al cubo sobre 12, base por altura sobre 12. Ahora esto ha quedado calculado. Ahora estos dos, por su centro de gravedad pasa el momento de inercia. Base, h tercios, agregamos h tercios por h tercios al cubo sobre 12. H tercios base por altura al cubo sobre 12. Pero son dos igualitos. Así es que por 2, ¿no? Ahí está. De aquí, si ustedes, como más detalle, pueden verificar que el momento de inercia de esta sería, lógicamente, jóvenes, aquí yo normalmente les repito lo siguiente, ya más para que sirva de lección para más adelante de la materia. Una vez que hemos quedado cierta noción, vuelvan a revisar para ver si se han equivocado en nada. H tercios por H tercios por H tercios base por altura sobre 12 más, dice H tercios por H tercios al cubo sobre 12, son 2. Luego efectúan los cálculos, lo que conlleva, lo que corresponde. 0.2983. 0.2983 de H a la cuarta. 0.2983 de H a la cuarta. Ese es el resultado. O yo también se compito ahora. Una vez que hemos calculado, digamos así, introducción de H a la máquina de izquierda a derecha, y se alcanza este resultado u otro, vuelvan a calcular, digamos, por atrás, de atrás adelante, para que se le evita si el resultado u otro, pero asegurarse que esto. Lo que quiero considerar es que aquí se equivocar, los cálculos sucesivos van a estar mal. ¿No? Pero yo no soy de las personas como docente que revisa solo los resultados, por si acaso, sino los procesos como sigue. Hasta aquí, este problema podría ser 5 puntos, 5% de validez. ¿Alguna tensión que calculan? Otro 5% y así. Aun cuando no llegaran a completar el problema de su resolución, siempre van a ganar de 30 puntos que correspondieran a este problema, digamos 20 sobre 30, qué sé yo. ¿No? Fácil sería calificar solo los resultados. Sino también, si el estudiante no concluye resolver este problema, no quiere decir que no sepa, sino que sabe, solo que le ha faltado tiempo. Que sé yo, y lo que estamos evaluando es si el estudiante sabe o no sabe, conoce o no conoce este tema en especial. Se calcula también posterior, pero no va a ser igual el procedimiento como aquel que haya calculado bien todo el problema. Momento de inercia estuviera calculado. Ahora sí, tenemos la constante máxima, momento de inercia, y estos dos términos ya han referido a cada punto que vayamos a considerar en la resolución. Aquí vamos a ver que el momento de inercia estaba referido a la figura C. Aquí vamos a poner figura C. Eso es, ahí es donde se ha remitido, de ahí es donde se ha remitido la información. Entonces procedemos ahora a calcular las tensiones de corte para cada punto de la sección. Por ejemplo, este primer punto, 1. Punto 1. Entonces aquí aparece el cálculo de las tensiones de corte. Tensiones
del corte. ¿Ya? Así vamos a decir, tensión de corte en la fibra 1. La tensión de corte en la fibra del punto 1 es igual a 0. ¿Por qué? Porque esa fibra no hay posición y no hay más área. Está aplicado a cierto momento estático. Por ejemplo, no hay. Desde arriba estamos empezando hacia abajo. Entonces, 0. Siguiente punto, fíjense ustedes, siguiente punto. El ancho de esta parte de sección es h tercios. Aquí un puntito 2.2. Pero pues que este punto no tiene que confundirse en su ancho, que es h tercios, con este de mayor ancho, h, que ya es pues también en la misma fibra. Tienen que tener cuidado. El ancho de HT está desde el punto 1 va y antes que cambiar este ancho, este es el punto 2. Después ya cuando cambie ya será otro punto. Entonces, tensión de corte en el punto 2 de la ecuación 2.1 referido a esto. Tenemos la fuerza cortante máxima. El momento estático y la base. El momento estático y la base. Jóvenes. Entonces necesitamos el momento estático para el punto 2. ¿A qué se refiere? Ha de tener que ser, jóvenes, toda esta subárea, todo esto. Seguramente esto va a tener su centro de gravedad de esta subárea. Del punto 2 hacia arriba. Subárea desde el 1 a 2, su dirección de su centro de gravedad hacia el eje Z. Puede ser también para este punto, van a ver que es más allá, cuando vayan haciendo problemas. Puede ser también el área de abajo, como T, ¿no? Y su centro de gravedad de todo eso, distancia hacia el eje Z, puede ser también. Pero aquí esto es más cómodo, el subárea que está hacia arriba. Entonces, momento estático, h tercios por h tercios por h tercios y su dirección de hacia el eje Z. ¿Cuánto es esto? ¿Cuánto es eso? H tercios medios, ¿no es cierto? H tercios medios. Entonces, ha de ser H tercios también, ¿no es cierto? Medios. H tercios más H tercios. Medios, 2. Entonces, ahí está. Por H tercios. ¿Esto cuánto es? 0.3704 de H algo. De H algo. Ahí está. 0.037 de H 04 de H algo. Tenemos ese valor de momento estático para el punto 2. ¿Cuánto será su ancho? Para el punto 2, el ancho es H tercios. Con eso, entonces, en la ecuación, tau para el punto 2, fuerza cortante máxima, momento estático para el punto 2, momento estático del punto 2, el ancho para el punto 2, momento de inercia. Entonces, el momento, la fuerza cortante máxima, 2Q por A. Momento estático, 0.3704 H al cubo. Ahí está. El ancho de sección, H tercios, por momento de inercia, 0.02983 H a la cuarta. Entonces hacen las operaciones correspondientes, ¿ya? Y vamos a tener la fuerza cortante pero la tensión de corte para el punto 2, pero hay que revisar, ya les he dicho, la fuerza cortante máxima, momento estático, el ancho de sección,
momento de inercia. 11.17, 533 de Q por A sobre H al cuadrado. Ahí está. Ese es el momento, ese es el valor de tensión de corte en el punto A. Y ya tenemos ese punto. Vamos avanzando en el análisis. Vamos avanzando. Estamos en la misma fibra, pero el ancho ya ha cambiado a este de mayor valor. ¿No? Ya ha cambiado. Entonces, otro puntito sobre esa misma fibra, pero con otro ancho de sección, va a permitir calcular la tensión de corte en el punto 3. Tensión de corte en el punto 3. Para eso necesitamos su momento estático. Momento estático para este punto. Toda el área o parte del área de la sección subárea, pero como está en la fibra del punto 2, es el mismo. Es el mismo que para el punto 2. Es 0.3704 h al cubo. Ese es el momento estático para el punto 3. Este es para el punto 2. El ancho. El ancho para el punto 3 ya no es el del punto 2, sino que es todo esto. H3 es H. Con eso calculamos la tensión del corte para el punto 3. La fuerza cortante, 2Q por A. El momento estático, 0.3704 H al cubo. El ancho de sección, H. El momento de inercia, 0.2983 H a la cuarta. Entonces, de aquí ustedes van a hacer operaciones preliminares para tener la tensión de corte en el punto 3. Hay que revisar 2 por cortante máxima, momento estático, el ancho de sección y el momento de inercia. 372.510 de Q por A dividido por H al cuadrado. No estoy cerrando con color rojo porque no es todavía la tensión de corte, no sabemos si es tensión de corte más. Tenemos el punto 3 en la fibra 3. Ahora, del punto 3 a un punto sobre el eje Z que pasa por el centro de gravedad de la sección, ese punto, ese eje pasa por el centro de gravedad de la sección, entonces no hay cambio de ancho, sigue con el ancho del punto 3 en sección rectangular. Entonces, por eso es que no calculamos el punto intermedio. De 3 al eje Z, digamos por aquí, podrían calcular, pero no llega a no ser necesario. Aquí vamos a tener entonces un punto 4. Para ese punto 4, vamos a requerir su momento estático. ¿A qué es igual? Necesitamos el área, esto que estoy señalando, y todo esto, ¿ya? Con una T invertida. Y de esa T invertida, ¿cuál será su centro de gravedad? Distancia hasta el eje Z. Hay que hacer. Pero mejor sería hacer por partes. De este ya tenemos. Ese es su 2. Solo hay que agregar esto que estoy señalando desde el punto 3 al punto 4. Este es su área. El ancho, H. Por su altura, H tercios medios. ¿No está? H por H tercios medios. Un tercito. No es cierto. Vamos a dejar un poco. Por su distancia
distancia de su centro de gravedad. Se está refiriendo a, desde su área, ¿cuál será su centro de gravedad? Este puntito. No, ese puntito. ¿Cuánto es esa distancia? H tercios cuartos, ¿no es cierto? H tercios cuartos. Es igual a esa distancia. Entonces el eje Z. Hay que revisar, está bien esto. Esta altura es H tercios medios, pero su mitad H tercios cuartos. Entonces esa distancia sería H tercios cuartos. Ahí es donde vamos a tener el valor del momento estático en el punto para el punto 4. De esto su valor ya está. Este es punto 0.3704 H al cubo. ¿No es cierto? Entonces, punto 0.5093 H al cubo. Ese sería el valor del momento estático. Del momento estático. Ahora, para ese punto 4, requerimos su ancho de sección de nuestra fibra, que es igual a H tercios por 3, ¿ya? H. Una vez que han calculado, vuelvo a repetir, tiene que revisar, tiene que revisar para no estar sufriendo equivocaciones. Entonces, está visto que hemos calculado ya para todos los puntos requeridos. Podríamos calcular puntos todavía hacia abajo sucesivamente hasta completar la sección, pero no es necesario porque el eje Z es eje de simetría que está dividido en subáreas iguales esta sección. Eje de simetría. Entonces, este eje de simetría no quiere decir que está dividido en dos subáreas iguales, no es necesario, no es cierto. Pero es eje de simetría porque si colocáramos aquí un espejito, este subárea de arriba va a tener como imagen del espejo esta otra. Eso significa que es eje de simetría. Entonces, hasta ahí habíamos calculado todos los puntos requeridos. Podríamos efectuar su diagrama de fuerzas cortantes. Aquí vamos a tener ese diagrama de fuerzas cortantes. Este diagrama, como hemos visto en anteriores clases, se manifiesta en dirección perpendicular al plano de la sección, pero no lo dibujamos en la línea. Tenemos que estar usando las tres dimensiones en su caso. Entonces, en este diagrama, el eje X sería este, el eje Y este otro, y el eje Z estuviera en la colita de la flecha entrando. Ya no es visible, ¿no? Ahí está. Vamos a reproducir los resultados que hemos calculado. En 1 es 0. Aquí el cabo es 0. En 2 es 11. Perdón. Aquí me estoy. Antes de proceder a esa graficación, todavía nos falta calcular la tensión de corte en ese punto 4, eso está faltando. No, eso todavía está faltando. Momento estático, punto 05093 H al cubo por H, momento de inercia, punto 02983 H al cuarto. Entonces hacemos los respectivos cálculos. Entonces en 4, aquí va a ser el momento, el valor de la tensión. 5.122.02 de Q por A dividido por H al cuadrado. Aquí tenemos el valor de la tensión de corte en el punto 4. Vamos a deducir, continuamos lo anteriormente mencionado.
Ahora, ¿qué ocurre en cada fibra de sección? Tau 2, 11. Comparando, fíjese ustedes, estos son los valores calculados. Tau 1, Tau 2, Tau 3, Tau, ¿cuál es el mayor valor? El de 11, 17. Los otros son 5, 3, que se dio. En el punto 2, entonces, por decir algo, aquí, ahí estuviera el punto 2, digamos así, lo podemos reproducir aquí, aquí está, la dimensión, Tau 2, ¿no es cierto? Es 11, 17. 11, 17 y todo lo demás pueden computar ustedes con todo su valor. 17. Ahora, ¿qué ocurre entre el punto 2, 1 y el punto 2 en ese tramo? ¿Cómo llegaría a ser el diagrama de tensiones de corte? Fíjense que esta es sección rectangular, como la que hemos visto en el anterior subtítulo, de la cual hemos demostrado que en sección rectangular o sección con ancho constante, el diagrama es de la forma de una parábola de segundo grado. Entonces, eso directamente podríamos aplicar. Ahí está. Ahora, si alguien dudara de ustedes, donde en este punto central entre 1 y 2, en la mitad, qué valor tuviera, seguramente va a verificar que por aquí le va a salir un 1. En el punto 3, ha cambiado a 3,72. Aquí es 11. Por aquí, fíjense, por aquí el resultado, el valor del tau 3, que es igual a 3,72. 3.72, 510 de Q por A sobre H al cuadrado. Ahí está. O sea, es como si hubieras retrocedido el diagrama a ese punto. ¿No es cierto? En el punto 4, 522. 522, por aquí. Tau 4. 5.122 y todo lo que sigue. Entonces, fíjense que este es el tau tensión de corte en punto 3 y este es el 4. Entre ambos, entre 3 y 4, la forma de secciones rectangular, otra vez, secciones rectangulares, el diagrama tiene la forma de una parábola de segundo grado. ¿No? Entonces, eso nomás lo reproducimos, pero si alguien dudará de eso, puede calcular, efectuar el cálculo de un punto intermedio, entre 3 y 4. Ahora, el diagrama hacia abajo. Habría que repetir, porque es simétrico con referencia al eje Z. Entonces, esto se repite de esta manera y se completa este diagrama de tensiones de corte. Es el diagrama de tensiones de corte. De este diagrama de tensiones de corte ya se puede percibir cuál es el valor máximo que nos han pedido en el enunciado. El tau 2 lo completaré aquí. 17,510 Q por A H al cubo. Este es el tau máximo. Ese es el tau máximo. ¿No es cierto? El otro completaré nomás 0,2 de QA H al cubo. 11, 17,500 11, 17,533 17,533. Entonces, 3
11, 17 de Q por A sobre H al cubo. En esta situación estoy haciendo esto por economizar espacio no pisado jóvenes. Ya ordenadito esto podríamos hacer sucesivamente, ¿no? Ahí está. Las dos incógnitas calculadas ya de este problema que nos ha solicitado. La aplicación de estas tres etapas primeras de estas estrategias de solución de problemas. Ahora, la cuarta etapa. Que es la de prueba de las soluciones. ¿A qué se refiere esta etapa de prueba de las soluciones? Se refiere a lo siguiente, jóvenes. Estos resultados alcanzados, o los resultados alcanzados en determinado problema, tendríamos que poder verificarlos. Por ejemplo, en operaciones aritméticas, ustedes bien conocen, en colegio, multiplicación y la división tiene como comprobar. Hay una prueba que es la de exclusión de nueves, conocen ustedes. Con eso de verificación, la multiplicación o la división, ustedes han efectuado bien, si esas soluciones, los resultados están bien. Pero el problema es como esta resistencia de materiales, de hidráulica, qué sé yo, no es posible verificar estos resultados, sino que hay que hacer una comparación, digamos así, física de estos resultados. Una comparación física, digamos, según el caso del problema. ¿Ya? Prueba de las soluciones. Es la verificación de las soluciones. Ya lo dije. En esto no se puede. Como son problemas abiertos, hay que hacer una comparación, digamos así, física. Por ejemplo, en este caso del problema que se me ocurre, fíjense ustedes que aquí el tau máximo en el punto 2 tiene un ancho h tercios, ¿no es cierto? Pero estando en la misma fibra, el tau 3 ya tiene un valor de ancho mayor que el 2, y el ancho se está jugando en este término del denominador. Entonces está visto que si este valor para el punto 2 es menor que para el punto 3, entonces, dado que los dos términos para cada uno de los dos puntos son iguales, o sea, los dos puntos son iguales, entonces está visto que en tau 2 tuviera que tenerse mayor valor de tensión de corte, como que pues mayor valor para el punto 2 que el punto 3, puesto que, repito, el punto 3 tiene ancho mayor. Y ese ancho está en el denominador, divide al valor calculado. Así podríamos verificar. Tendría que hacer un análisis físico, ¿no? O sea que, en problemas abiertos, solo se compara físicamente los resultados. Físicamente las soluciones. ¿Eso qué indica? Ejemplo, el tau en 2 tendría que ser mayor al tau 3. ¿No? Por lo que indica. Entonces, con esto hemos dado fin a este problema en aplicación de estas estrategias de solución de problemas y las 4 etapas.